No llegaron como soldados, sino como sombras de muertos. 10 años después de la aniquilación de los 300 espartanos en las Termópilas, un ejército de 10.000 guerreros espartanos marchó de nuevo. Pero esta vez no venían a defender, sino a vengar. Cada paso que daban resonaba con un único recuerdo: el estrecho paso donde Leónidas y sus hombres resistieron hasta el final. Los persas creían haber aplastado el orgullo espartano aquel día. Creían que el espíritu de Esparta había muerto en las Termópilas. Se equivocaban, porque en Platia los espartanos no solo lucharon por Grecia, sino que lucharon por venganza. Y lo que allí sucedió cambiaría para siempre el futuro del mundo antiguo. Corría el año 479 a.C. Grecia se encontraba al borde de la destrucción. El imperio persa, la fuerza más poderosa que el mundo jamás había visto, ya había arrasado Atenas, masacrado ciudades enteras y dejado las Termópolis bañadas en sangre espartana. El rey Jerjes había regresado a Persia, creyendo que Grecia estaba derrotada, dejando tras de sí a uno de sus generales de mayor confianza con un vasto ejército para culminar la conquista. Pero lo que Persia no esperaba era que Esparta no hubiera olvidado. Aquella ya no era una simple guerra de supervivencia. Era una guerra nacida de la humillación, la furia y una promesa. Una promesa hecha por guerreros moribundos en las Termópolis. Volveremos. Y ahora, en Platea, esa promesa estaba a punto de cumplirse entre fuego y hierro. El humo de las Termópilas aún rondaba Grecia. Las familias susurraban los nombres de los caídos: Leónidas, los 300 espartanos y los pocos que lucharon junto a ellos. Su última resistencia se había convertido en leyenda. Pero las leyendas por sí solas no podían detener un imperio. Los persas habían avanzado más, incendiado Atenas, y se alzaban orgullosos por las tierras griegas como si la victoria ya les perteneciera. Pero en los rincones silenciosos de Esparta, algo crecía. No el miedo, no la desesperación, sino la venganza. Esparta había llorado a su rey. Las madres que perdían a sus hijos no lloraban por debilidad. Afilaban las lanzas de sus hijos menores. Los padres que enterraban guerreros no se doblegaban. Preparaban a sus hijos supervivientes para la guerra. Y en el corazón de Esparta, un juramento silencioso se extendía entre su pueblo como fuego: Termópoli sería vengada. Mientras tanto, el comandante persa Mardonio, confiado y arrogante, permanecía en Grecia con un inmenso ejército. Creía que una Grecia dividida pronto se doblegaría. Envió mensajes ofreciendo la paz a espartanos y atenienses. Paz a cambio de rendición y tributo. Pero sus palabras fueron recibidas con un gélido silencio. Ningún espartano se arrodillaría. Ningún ateniense aceptaría la paz por encima del orgullo. Y entonces Esparta se puso en marcha. No con furia, no con caos, sino con una calma letal. 10.000 espartanos, élites endurecidas por la disciplina y el dolor, se reunieron no para defenderse, sino para vengarse. Marcharon hacia el norte, con sus capas escarlatas ondeando como sangre al viento. A la cabeza se alzaba Pausánio, un regente espartano que portaba el legado del mismísimo Leonitis. No pronunció grandes discursos. Esparta no creía en las palabras, solo en los hechos. Mientras los espartanos avanzaban, sucedió algo inesperado. Grecia se unió. Más de 70.000 hoplitas griegos de Atenas, Corinto, Megara y otras ciudades se unieron al ejército liderado por Esparta. Hombres que antaño discutían por las fronteras, ahora luchaban hombro con hombro, no como ciudades-estado, sino como un solo muro de escudos. Los persas los observaban reunirse en Platia, una amplia llanura perfecta para la batalla campal. Mardonio sonrió. Para él, esto era justo lo que deseaba: una batalla final para aplastar para siempre la resistencia griega. Contaba con caballería, superioridad numérica, arqueros y tropas extranjeras de todos los rincones del imperio. Creía que la victoria estaba asegurada, pero cometió el mismo error que Persia en las Termópilas. Pensó que los griegos luchaban por sobrevivir.
Se equivocaba. Luchaban por venganza. Al caer la noche antes de la batalla, el campamento persa resonaba con música, antorchas y festejos. Banqueteaban, confiados en que los griegos se rendirían como antes. Pero al otro lado de la llanura, el campamento griego guardaba silencio. Ni cantos, ni festejos, solo el suave sonido de las armaduras ajustándose, los escudos inspeccionándose, las lanzas afilándose. Ya no les quedaba miedo, solo determinación. En las Termópilas, 300 espartanos murieron para retrasar al ejército persa. En Platea, 10.000 marcharon para acabar con él. Amaneció en Platea, y con los primeros rayos de sol, el movimiento se hizo presente. La caballería persa, veloz y segura, arrasó el campo como una marea oscura. Los cascos retumbaban, las flechas volaban, y el polvo se alzaba en grandes nubes. Los griegos mantuvieron su formación, escudos cerrados, lanzas en punta. Los persas esperaban que entraran en pánico, que se dispersaran para que la caballería los aplastara en campo abierto. Pero los griegos no se doblegaron. Cada vez que los persas cargaban, se topaban con un muro inamovible de bronce y disciplina. Los hoplitas espartanos permanecían en silencio, avanzando solo cuando se les ordenaba, con sus escudos superpuestos, como las escamas de una bestia de hierro. Los persas les lanzaron oleada tras oleada, y cada vez se veían obligados a retroceder. Aún así, Mardonio sonreía con suficiencia. Esto era solo el principio. Tenía superioridad numérica, tenía caballería, tenía arqueros capaces de oscurecer el cielo con sus flechas. Solo tenía que mantener la presión hasta que las líneas griegas se debilitaran. Fue entonces cuando Esparta hizo algo inesperado. Se negaron a atacar. Los persas se preparaban para la carga griega, ansiosos por un glorioso choque, pero los espartanos permanecían inmóviles. Los minutos se convirtieron en horas. El sol ascendía cada vez más. La caballería persa seguía dando vueltas, disparando flechas, provocando a los griegos. Aún así, ningún espartano se movía. La confusión se extendía por las filas persas. ¿Por qué no atacaban? ¿Dónde estaba la famosa furia espartana? ¿Por qué se limitaban a esperar? Porque Esparta hacía algo que Persia no podía comprender. Esperaban que la disciplina venciera la arrogancia. Con el calor del día, la caballería persa se cansaba. Los caballos necesitaban descansar. Los arqueros se estaban quedando sin flechas. Y en ese momento de fatiga persa, Osanio finalmente alzó su lanza. Era la señal. La línea espartana avanzó lentamente como una gran marea roja que arrasaba el campo. Sin gritos, sin caos, solo pasos firmes y una voluntad de hierro. La caballería persa se abalanzó para detenerlos, pero ahora, cansada y desorganizada, se estrelló contra el muro espartano y se hizo añicos como cristal. Entonces llegó el momento que Persia temía. El ala derecha espartana giró, apuntando no a las líneas del frente, sino directamente al propio Mardonio. Al igual que Alejandro haría siglos después, los espartanos no querían quebrar el ejército. Querían decapitarlo. Mardonio se dio cuenta demasiado tarde de lo que sucedía. Ordenó avanzar a su guardia de élite, pero su armadura ligera no era rival para el bronce espartano. El choque fue brutal. Lanzas espartanas perforaron escudos y destrozaron las formaciones persas. Polvo y sangre llenaron el aire. Entonces, un solo lanzamiento lo cambió todo. Un guerrero espartano, al ver a Mardonio dando órdenes desde lo alto de un caballo blanco, arrojó su lanza con toda la furia de Termopol. La lanza dio en el blanco. Mardonio cayó, y con él se derrumbó el mando persa. En el instante en que su comandante tocó tierra, las líneas persas se rompieron como leña seca bajo un martillo. Sin liderazgo, su ejército, otrora tan seguro de sí mismo, se convirtió en un torbellino de pánico. Lo que había comenzado como una batalla se transformó en una cacería. En el instante en que Mardonio tocó tierra, una ola de miedo recorrió las filas persas. Lo que momentos antes había sido un ejército vasto y confiado, ahora se resquebrajaba. Los soldados miraban a su alrededor, sin saber a dónde correr ni a quién seguir.
El sonido de los tambores de guerra persas fue ahogado por algo mucho más aterrador: la marcha firme del bronce espartano, avanzando con una furia fría y controlada. A diferencia de otros ejércitos que buscaban la victoria con un triunfo desenfrenado, los espartanos se movían con determinación. Cada paso adelante era un recordatorio. Esto no era solo una batalla, era la ejecución de un acto de justicia. Recordaban a Termop, recordaban a Leonitis, y ahora la deuda estaba vencida. Las líneas persas se replegaron hacia su campamento fortificado. Miles huyeron, dejando caer las armas, empujándose unos a otros en la desesperación. Las flechas volaban sin control, pero el pánico ya se había apoderado de ellos. Un ejército que pierde su voluntad lo pierde todo. Los griegos, espartanos, atenienses y sus aliados avanzaron, rodeando el campamento persa. El campamento, otrora símbolo de la fuerza persa, se erigía ahora como una jaula de terror, donde los soldados se encontraban atrapados en el caos. Algunos oficiales persas intentaron organizar la resistencia, gritando órdenes y jurando que los dioses de Persia aún los favorecían. Pero entonces sonaron los cuernos de guerra espartanos. No era un sonido de celebración, sino un sonido de juicio. Con un estruendo atronador, los espartanos derribaron las barricadas persas. Los persas intentaron defender las puertas, pero los escudos espartanos se estrellaron contra ellas, como una tormenta contra la piedra. Una vez dentro, los griegos no lucharon como hombres en busca de gloria, sino como hombres que cumplían una promesa. Los arqueros persas se replegaron a terreno elevado, lanzando desesperadas descargas. Los arqueros persas se replegaron a terreno elevado, lanzando desesperadas descargas. Los hoplitas griegos alzaron sus escudos, clavando sus lanzas con precisión. Dentro del campamento, los persas lucharon en confusión. Su superioridad numérica no significaba nada frente a la unidad griega y la disciplina espartana. Uno a uno, los estandartes persas cayeron. El campamento que antaño había alimentado a un poderoso ejército ahora estaba envuelto en humo, gritos y el estruendo del hierro griego. Por cada espartano caído en las Termópilas, Persia pagaba ahora miles. Y entonces sucedió algo simbólico. Entre las ruinas del campamento persa, los griegos encontraron la tienda de Mardonio, aún en pie, repleta de oro, lujo y el botín de la conquista, un marcado contraste con la sencilla capa espartana de Leónido, quien murió con tan solo una lanza en la mano. La historia se había invertido. Los persas, que antaño creían que la victoria radicaba en la riqueza y la superioridad numérica, fueron ahora aplastados por hombres que marchaban sin riquezas, solo con memoria, ira y disciplina. Mientras los estandartes griegos ondeaban sobre el campamento, una verdad resonaba con más fuerza que el choque de las espadas. En Platia, Grecia no solo ganó una batalla, puso fin al sueño persa de conquistar Occidente. La invasión que comenzó con gloria terminó en cenizas. Cuando el humo se disipó sobre Platia, el campo de batalla contaba una historia que resonaría durante siglos. El imperio más poderoso del mundo antiguo, Persia, había sido doblegado no por la superioridad numérica, no por el oro, sino por una fuerza que Persia nunca comprendió del todo: la unidad griega y la resolución espartana. Los griegos recogieron a sus muertos con honor. Los persas quedaron dispersos, anónimos en el barro. Donde antes el ejército persa avanzaba con orgullo, ahora solo quedaba el silencio, interrumpido por la marcha firme de los espartanos que reconquistaban el campo de batalla, no para saquear, sino para obtener justicia. La guerra no solo se ganó, se acabó. El sueño persa de conquistar Grecia murió en Platea. Su rey, Jerjes, quien antaño había visto a sus ejércitos marchar como olas a través de los continentes, recibió ahora noticias de una derrota total. Sus generales muertos, sus guerreros de élite desaparecidos y su imperio humillado por aquellos a quienes una vez llamó simples guerreros de pequeñas ciudades. Grecia, tierra otrora dividida por rivalidades y orgullo, se había convertido en un escudo de libertad. Y al frente de ese escudo, desde las Termópicas hasta Platea,
se encontraba el legado espartano. Pero Esparta no celebró con festivales ni grandes monumentos. Esa no era su costumbre. En cambio, enviaron un mensaje sencillo, grabado en piedra. Aquí los griegos lucharon contra los persas y quebraron su poder. Sin alardes ni discursos, solo un hecho. Para el mundo, Platea fue más que una batalla. Fue una advertencia escrita con sangre y hierro. Incluso el imperio más grande puede caer cuando subestima a quienes luchan no por la conquista, sino por su hogar. Persia había sido poderosa. Persia había sido rica. Pero Esparta tenía algo que Persia jamás podría comprar: la inquebrantable voluntad de resistir y decir, «Hasta aquí, no más». Desde ese día, el imperio persa jamás volvió a atreverse a invadir Grecia. El curso de la historia había cambiado, y el nombre de Esparta se convirtió no solo en el de una ciudad, sino en una leyenda de desafío. Así, con Platea, los griegos no solo ganaron una guerra, forjaron un legado que perdura hasta hoy en cada historia de resistencia, en cada batalla contra la adversidad. Esta no fue solo una batalla de espadas, sino de espíritu. Si quieres descubrir más batallas ocultas, tácticas olvidadas y las verdades jamás contadas de la guerra antigua, no te detengas aquí. Suscríbete, porque la próxima historia te adentrará aún más en las guerras que dieron forma a nuestro mundo.